Seguimos con esta serie de espacios de Audidad de la mano de los profesionales en el cumplimiento normativo. Hay un momento en la vida de las empresas que lo puede cambiar todo en muchos sentidos, porque contar con más de 50 trabajadores yo creo que ya es un cambio importante, pero claro, ¿qué pasa? Que las obligaciones legales también aumentan, señores, porque sí, entran en juego nuevas exigencias que hay ahora mismo, que muchas organizaciones desconocen, pero además no se terminan de aplicar de una forma correcta, y para eso tenemos que echar mano de especialistas. Planes de igualdad, canales de denuncia, registros retributivos, protocolos que son específicos. El cumplimiento normativo, sin duda, es un salto importante cuando ya estamos hablando de empresas de más de 50 trabajadores. En el episodio de hoy vamos a hablar de eso, del crecimiento, de cómo convertir esas obligaciones también en oportunidades, señores, sí, porque lo son. Matías Martínez es especialista en cumplimiento normativo y nos llega desde Audidad. Matías, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando ya de palabras mayores, Estamos hablando de empresas que superan los 50 trabajadores. Desde el punto de vista del cumplimiento normativo, ¿hay muchos cambios? Sí, realmente hay una frontera importante entre las de menos de 50 y las de más de 50 y, como bien has comentado, pues ese cumplimiento normativo se incrementa con mayores obligaciones, ¿no? Si para las de menos de 50 hablábamos de que era obligatorio un protocolo antiacoso, para las de más de 50 ya es obligatorio un plan de igualdad, que es un documento mucho más completo que tiene que estar registrado ante el REGCOM, el registro de convenios colectivos, que tiene que ser negociado con sindicatos. Los requerimientos ya son más elevados y son mayores, ¿no? También tenemos la protección de datos, que como decimos, sigue siendo core fundamental de cumplimiento normativo, y el canal ético, ¿no? El que has comentado, canal de denuncias, ¿no? Que es un canal ético que para las de más de 50 y administraciones públicas es obligatorio y también debe de encontrarse, aparte de el derecho a la desconexión digital, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar arreglado. Todo eso tiene que estar arreglado y además, como comentamos, que no sea de papel, ¿no? Porque mucha gente o muchas empresas lo que les ocurre es que hacen su plan de igualdad, lo registran y como ya lo he registrado me olvido de él. El plan de igualdad lleva una serie de medidas que durante esos 4 años tengo que aplicar, ¿no? Entonces lo importante y el éxito de la empresa está realmente en detectar esas posibles brechas de inigualdad, en elaborar ese plan de acción y a lo largo de los 4 años ir implementando las diferentes medidas que el propio plan de igualdad que he diseñado. Tienes 4 años para hacerlo. Vamos a detallarlo. ¿Cómo se implanta un plan de igualdad en una empresa de más de 50 trabajadores? Pues un plan de igualdad, se convocaría una mesa negociadora en la que estarían los representantes legales de trabajadores. En el caso de que no tuviera una representación legal de trabajadores, pues se convocarían a los 2 sindicatos principales de la zona para que enviaran enlaces sindicales y a partir de ahí se negociaría ese plan de igualdad. Una vez que está aprobado, se registra en el REGCOM, en el registro de convenios colectivos, que es un paso obligatorio, y a partir de ahí la empresa lo que debe de hacer es desarrollar ese plan de igualdad. Todos los años va a tener que hacer una auditoría retributiva, tendrá que implementar el protocolo antiacoso, tendrá que dar formación a sus trabajadores, además formación que debe de ir a todas las escalas de la empresa, ¿no? Una de las sanciones últimas que nos ha llamado la atención, gerencia, propiedad, así jefes de sección. Una de las sanciones que nos ha llamado la atención ha sido que precisamente una empresa que había dado formación de mandos intermedios hacia abajo, y la sanción era porque no había dado formación de mandos intermedios hacia arriba, Fíjate, ¿no? Entonces la formación tiene que ir a todos los miembros de la entidad. Y además, como bien comentábamos en el anterior capítulo, tiene que estar siempre, tenemos que tener en cuenta que los documentos normativos son documentos vivos, ¿no? Y que tienen actualizaciones constantes. Ahora, por ejemplo, es obligatorio que las empresas de más de 50 tengan un plan LGTBI específico, diferenciado del plan de igualdad. Era algo que antes iba dentro del propio plan de igualdad, pero que ahora se exige que tengan un plan por separado, diferenciado, y además que se trabaje de la misma manera, que es algo que muchas empresas de más de 50 todavía no conocen, ¿no? Por eso es importante que se apoyen en expertos que les vayan indicando las actualizaciones que van surgiendo para evitar que ante una posible inspección laboral puedan sufrir las consecuencias que no deseamos. Matías, y si hablamos de ese canal de denuncias, que ¿desde cuándo está implantado, desde cuándo es obligatorio y desde cuándo existe? ¿Y qué se hace en ese canal? Bueno, el canal ético para las de más de 50, que debe ser abierto, debe ser externo, es obligatorio desde hace 3 años, y además con la obligación
de comunicar ante la Autoridad Independiente de Protección al Informante, ¿no? Muchas entidades tienen ese peligro de falsa sensación de seguridad que yo remarco mucho, ¿no? Que creo que lo tengo todo bien hecho porque ya lo tengo implementado, pero claro, hay que tener en cuenta que el cumplimiento normativo, sobre todo cuando mezcla herramientas informáticas, como puede ser un canal ético, que no deja de ser una herramienta colgada en la web, con cumplimiento normativo, debe de tener esa especialización en ambas partes. Si yo realmente he adquirido un canal ético, pero no me están actualizando las diferentes informaciones sobre el canal ético, ese canal ético no va a cumplir con los requisitos, con lo cual es sancionable. Pero lo peor de todo es que estoy abonando un dinero para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Que es lo más triste de esto. Yo aconsejaría a todas las empresas de más de 50 que realmente revisen su canal ético y que hagan revisiones y actualizaciones constantes. Además, no pasa nada por hacer una doble verificación. Estoy con una consultora y pido a otra que me audite. Me va a dar un nivel de confianza superior para saber que lo estoy haciendo bien, ¿no? Y además esas auditorías, esas revisiones normalmente suelen ser incluso gratuitas, o sea que realmente es una llamada, oye, ¿me puedes revisar este canal ético a ver cómo está? Entonces yo aconsejaría a estas empresas que hagan esa doble verificación. Y importante, hablábamos de que el 10 de abril finalizó el plazo de notificar al responsable del sistema de información del canal ético ante la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Y esta fecha es muy importante porque muchas empresas pusieron hace 2 años y medio, 2 años, 1 año, el canal ético, pero es que la autoridad se ha creado ahora. Entonces, si no ha notificado al responsable del sistema, su canal ético no vale, va a ser sancionado. Pues hay que tenerlo muchísimo en cuenta, ¿eh? Protocolos que son obligatorios a día de hoy, hay varios en el tema del acoso y la diversidad, y también tenemos un registro retributivo. ¿Que a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué papel juega? Sí, esos protocolos van dentro de lo que es plan de igualdad. El registro retributivo no deja de ser un documento en el que se recogen pues es un documento que, como bien dice el nombre, es el registro retributivo de la empresa, no va más allá. Pero claro, tener la información sin auditarla y sin sacar conclusiones no sirve de nada. Lo importante está en la auditoría retributiva posterior, ¿no? El registro retributivo normalmente es la propia asesoría quien nos lo saca, donde en una tabla Excel pues indica, dependiendo de la especialidad o del cargo y el sueldo, pues saben las posibles diferencias, pero no deja de ser un papel, un documento. Ese documento hay que interpretarlo, hay que ver si hay brechas o no, y a partir de ahí, a través de esa auditoría, dar las medidas a aplicar para que en el año que viene, cuando volvamos a hacer la auditoría retributiva, sean reducidos esas posibles Vamos brechas. A poner un ejemplo, mismo cargo, diferente salario por ser hombre y mujer, así ¿no? Es, podría ser. Podría ser perfectamente, eso que es. Yo creo que ya eso, no y sé además, si ahora mismo se está dando, pero una sería novedad difícil. importante con este que me acabas de indicar, que te veo que estás bien puesta, es la transparencia retributiva, que la transparencia retributiva entra ahora obligatorio en junio de este año, y es una normativa europea en la que va más allá, como decimos en esta auditoría retributiva, en cuanto a las exigencias de transparencia retributiva por parte de los compañeros que van a poder, pues tienen una serie de derechos nuevos implementados a la hora de tener conocimiento sobre el registro retributivo. Y pueden acceder. Y verlo y solicitarlo. Y eso me parece muy bien, ese y canal tenemos ético, también el protocolo de desconexión digital, que parece que es más difícil de implementar, ¿no? Y muchas veces no, solo por los mandos directivos. ¿Pero tiene que estar en todas las empresas, Matías? Sí, el protocolo de desconexión digital. ¿O es a partir de un número? No, en todas. En este caso es para todas las empresas, y normalmente siempre pensamos en el jefe que me llama, cuando lo habitual es que sea el compañero el que me llame. Pero bueno, hay que aplicar una serie de medidas, hay que dar una serie de formación dentro de la empresa y explicar bien en qué significa el protocolo de desconexión digital, porque hay medidas muy sencillas que me permiten cumplir, como es que yo reciba los mails que me envíen. A mí cualquier compañero, cualquier cliente puede mandar un mail a cualquier hora, pero yo puedo decir a qué hora me entran, ¿no? Pues son pequeñas herramientas que tengo, que ya de por sí todas las aplicaciones informáticas... Acceder al correo, ¿no? Silenciarlo. Claro, lo que no tienes estás en tu derecho. Estás en tu derecho y no tienes la obligación de contestar fuera de tu horario laboral. Esto no quita que si hay un tema urgente no puedan localizarlo. Pero todo eso viene indicado en el propio protocolo para saber qué es urgente, porque lo habitual no es urgente. Lo urgente realmente son cosas que sean importantes, así es. Normativas que nos afectan ahora mismo a estas empresas que son de mayor tamaño. Bueno, estas empresas de mayor tamaño, como hemos comentado, tenemos protección de datos, tenemos el derecho de conexión digital, plan de igualdad, plan LGTBI, que serían obligatorios. Pueden necesitar un delegado de protección de datos, dependiendo del sector al que se dediquen. También, si licitan con la administración pública o si tienen contrato de administración pública, tienen la obligación de tener el esquema nacional de seguridad.
Y luego hay una normativa europea que es la NIS2, que dependiendo del tamaño de la empresa y del sector, pueden o no estar obligadas. ¿Qué es la NIS2? Bueno, la NIS2 realmente es el pilar de la ciberseguridad en Europa. Vale. Entonces está relacionado, distingue las empresas entre esenciales e importantes, dependiendo del sector, pues alimentación, energía, hidrocarburos, transportes, que ya oímos que son importantes, ¿no? Que realmente sufren cualquier tipo de ciberataque y son bloqueadas, va a suponer un grave perjuicio para la sociedad, ¿no? Pero tenemos también empresas industriales, empresas del motor, empresas de químicas, de sanitarias. Entonces, aquí sí que se tiene en cuenta el número de trabajadores que sean de más de 50 y la facturación. Dependiendo si facturan 10 millones o 10 millones o más de por debajo, por encima de 10 millones, son consideradas esenciales o importantes. En el anterior capítulo hablábamos de inteligencia artificial. ¿Aquí, con los trabajadores de más de 50, cambia o varía en algo o es la misma normativa a cumplir independientemente del número de trabajadores? Cuanto más trabajadores, más riesgo. Y cuanto más trabajadores, pues más medidas deberé de implementar. Aunque en la inteligencia artificial realmente lo que se mide es para qué uso la inteligencia artificial. Una empresa de menos de 50 es probable que no la use para la selección de personal o para la aplicación de bonus o ascensos. Pero una empresa de más de 50 ya es probable que utilice apoye la inteligencia artificial para lo que es la valoración interna de sus trabajadores. Como si fuese la persona de recursos humanos. Que se apoye en ella porque hay herramientas que ya te lo permiten, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la madurez de la empresa en este uso y dependiendo de los datos, pues va a necesitar más o menos implantación de la inteligencia artificial responsable, como decíamos, básico, medio o avanzado. Veo retos importantes en el cumplimiento normativo cuando las empresas crecen. Tenemos que tener en cuenta que el cumplimiento normativo no es un freno para la empresa. El cumplimiento normativo está precisamente para ayudarnos a que la empresa crezca de una manera segura. Esto un compañero nuestro nos explicaba, ¿no? que para que si subiríamos a un coche de Fórmula 1 sin frenos, ¿no? ¿O para qué sirven los frenos? Nos preguntaba, ¿no? Pues lógicamente pensamos que para frenar, pero un freno de un coche de Fórmula 1 es precisamente para subir seguro, porque si no, no correría con él, ¿no? Pues el cumplimiento normativo es esto, son esos frenos que ponemos para hacer un uso responsable de todos los datos, de toda la información, de las propias personas, trabajadores, etcétera, que tenemos en nuestro cargo como responsables del sistema que es la empresa. Y luego hay un servicio que es para las empresas de más de 50 muy importante y muy interesante, que es el compliance, que no es obligatorio. No es obligatorio, pero hay que tener en cuenta que exime o limita la responsabilidad penal de los administradores. Porque las empresas pueden cometer delitos, porque tienen personalidad jurídica, pero los delitos los cometen las personas. No pueden juzgar a una empresa, juzgarían al responsable de la misma. Entonces el compliance, la implementación de los sistemas de compliance, al implementarlo y trabajarlo, no de papel, como decíamos siempre, recordamos que el cumplimiento normativo no es de papel, tiene que demostrarse que se trabaja. Y que se implementa en el día a día o está implementado en nuestro día a día. Pues en el caso de que ocurriera cualquier trabajador cometiera un delito o se produjera dentro de la empresa, eximiría o limitaría la responsabilidad del administrador, lo cual creo que es bastante importante. Vaya que sí lo es. Bueno, que crecer no solo son oportunidades, también hay responsabilidades y asesorarnos de los mejores, como en este caso Audidat, que no solo trabaja aquí en Albacete, provincia de Castilla-La Mancha, sino en todo el territorio español, en toda España. Es importante entenderlo. Yo creo que marca la diferencia de gestionar una empresa de una forma o de otra. Matías Martínez, gracias. Gracias a vosotros.